De la Paz de este mes de febrero. Hoy tengo la impresión de que es como un 17. Así es. Y es 17 de febrero y el 19 de febrero Francisco Rojas y Ender Arena vuelven a la televisión por intercable en el canal 36. Ya lo sabe, Francisco Rojas en Global TV junto a Ender Arena en el canal 36. Conmigo está el hombre de Caiga quien caiga, Ángel Monaga, una de las columnas más leídas en el país, porque yo no sé cómo consigue la información, pero la tiene y es confiable porque difícilmente Ángel Monaga sea desmentido en sus apreciaciones, en sus opiniones, por supuesto que no, pero en las informaciones que le lleva a ustedes es difícilmente desmentido porque siempre está muy bien dateado. Ronald Rodríguez, con su columna, con su principal columna que sale pimienta, que la pimienta está escasa y la sal también, pero lo que está más escaso en Maracaibo es la canela. Si no se consigue canela en Maracaibo, en estos días yo estuve buscando canela y lo más cercano a la canela era un disco de Canelita Medina y esta vieja Canelita Medina. Amigo, Pata del Colibrí, de hoy sábado 17 del mes de febrero, un mes de febrero que nos trajo mucha información y además una gran desinformación. Fíjense, por ejemplo, que los caballeros que estaban en República Dominicana conversando con el gobierno, tratando de convencer al gobierno de que hiciera elecciones libres, elecciones limpias, digo. El gobierno, por supuesto, no acostumbraba a este tipo de peticiones, se hizo el loco, pero cometieron un gran error. Aceptaron en el juego que hubiera testigos. Al haber testigos, las manipulaciones y las maniobras quedaron al descubierto. Y aunque parezca mentira, la gran derrota de este año del gobierno no va a ser seguramente la de las elecciones del 22 de abril, porque esa seguramente la gana Maduro, sino la gran derrota del gobierno fue en Dominicana, porque allí quedaron ante la opinión pública mundial como unos señores que no quieren diálogo y que se quieren perpetuar en el gobierno para siempre. Yo quiero saber qué piensa Monaga de las elecciones, de esa conversación y negociación fallida, y por supuesto también la de Ronald Rodríguez sobre el tema, porque de verdad que el gobierno, a pesar de que aparenta estar muy contento y muy unido, pareciera ser que no están tan contentos y no están muy unidos. El problema tal vez, primero, nuevamente las gracias a todos los que nos ven y nos oyen a través de las redes. Estamos también por Spreaker.com vía radio y sale directo en YouTube, por cierto. Mira, yo creo que lo primero aquí a definir es que ¿cuál era el plan de Maduro? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido el plan de Maduro? Francisco y Ronald y queridos amigos, yo creo que el plan de Maduro se ha cumplido. Los planes de Maduro se han cumplido. Ya estos tipos no están en el juego de si nos agrada, de si no nos gusta. Empezando que lo que hubo en República Dominicana, que por cierto en este programa lo criticamos bastante, no fue, nos dimos cuenta al final del evento de que no hubo tal diálogo, de que nunca fue un diálogo. Y hoy en día, por eso yo hago siempre una observación, no hay elecciones en Venezuela. Lo del 22 de abril no es una elección. Por lo tanto, algunos dicen, no, pero no votar la abstención, es que no podemos hablar de abstención porque no hay elección. Uno puede hablar de abstención cuando hay un proceso democrático, válido, con todas las reglas del juego. Pero yo tengo grandes dudas de qué es lo que estamos presenciando en Venezuela. Lo que sí tengo claro, y me gustó el nombre que escogió Ronald para la pata de esta semana, es que estamos dentro de los planes de Nicolás Maduro Moros. Pero ese plan de Nicolás Maduro Moros de legitimarse en la presidencia para un periodo más lo ha llevado adelante a fuerza de plomo, sangre y esfuerzo, porque él no llega en las mejores condiciones a esa elección. Evidentemente la puede realizar el día 22, evidentemente va a tener unos adversarios que le den un cariz de competencia a esa elección, pero todos sabemos que eso no va a ser una elección, eso prácticamente va a ser un plebiscito de o yo o yo. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Francisco Rojas de que
de que la gran derrota que tuvo el madurismo fue la mesa de negociación en Dominicana. En los testigos, sí. Sí. No, y no solamente por eso, sino porque realizándose el episodio de Dominicana, por primera vez, evidentemente, nosotros lo sabíamos, pero evidentemente por primera vez quedó demostrado que quien se levantó de la mesa fue el gobierno, que quien no fue capaz de ceder en absolutamente nada fue el gobierno, porque el diálogo del gobierno era: aquí está mi propuesta, sí o sí, y si no dicen sí, pues no hay... Entonces no era diálogo. Exacto, pero no hay posibilidad de acuerdo. Lo que más me llama la atención y lo que más me molesta de toda la situación, y por eso que en parte concedo razón en lo que dice de que estamos en los planes de Maduro, es que la gran derrota que han tenido en Dominicana de cara al mundo y de cara a Venezuela, estamos empeñados, los líderes opositores están empeñados en convertirla en una victoria, al no saber cabalgar sobre esos resultados, al no saber salir adelante con un acuerdo y una política clara sobre cómo enfrentar esa situación. Ahora bien, fíjense lo siguiente, hay detalles de detalles. La oposición fue a Dominicana a solicitar condiciones para hacer una elección. El gobierno no solamente fue que no se las dio, sino que en el camino les dijo: ustedes no son partidos. Le dijo a Acción Democrática no, a Primero Justicia y a Voluntad Popular, que están en el diálogo, ustedes no son partidos. Y de paso les convoca las elecciones para el 22. Es decir, pero no cambia nadie. Y además dice Jagua que no pueden sacar a esta señora Lucena, a Tibisay Lucena, porque ella es la garantía de la cosa. Porque sin Lucena los opositores pudieran creer y eso los estimularía que las cosas en el CNE han cambiado. Exacto. Entonces Lucena sigue allí, entonces se vienen a Venezuela. Bueno, evidentemente el gobierno, según lo que yo puedo ver, es una gran derrota. En tanto la comunidad internacional comienza a estrechar el cerco, pues si ya no son los grandes países, también hasta los pequeños países. El Venezuela está en una situación muy delicada. No consigue financiamiento, hasta tienen, por primera vez veo que hay una cumbre de las Américas a la que Venezuela dice que no iba a ir, pero después le encantaban, porque sobre todo porque van 50, 60, 70 personas acompañando al presidente, y entonces le dicen: usted no lo vamos a invitar, usted es un paria. La Unión Europea incluso lo ratificó también. Entonces resulta que frente a eso, el gobierno prácticamente aislado, la comunidad internacionalmente lo tiene aislado, pero los partidos políticos de la oposición en Venezuela todavía están discutiendo si van o no van a las elecciones. Y yo me pregunto, primero van a discutir si van o no van a las elecciones. Yo creo que el 30 de abril, después que las elecciones hayan pasado, ellos van a escoger el candidato, que si en Primero Justicia tiene que ser un líder que pueda... que yo te voy a decir, de todas las propuestas que he escuchado, la que a mi juicio tiene en este momento mayor importancia es esa. Es decir, escoger un líder unitario, no para ir a elecciones, sino para precisamente para definir los pasos futuros. No para ir a elecciones, porque si es para ir a elecciones, perdimos el juego. Justamente cuando fue la oposición, tuvo interlocutor de primera en Aveledo, sin duda. Sí. Aveledo debe tener su falla, pero era un tipo que podía conversar, un hombre que tú podías confiar. Capriles y sectores de Primera Justicia estuvieron empeñados en que ese señor no siguiera. Para poner al Chugo. Porque seguramente le restaba protagonismo. Y ponen al Chugo Torrealba, que por cierto tú inmediatamente que lo nombraste, comenzaste a hacer una serie de señalamientos sobre el Chugo Torrealba, algunos con mucha razón. Pero también hubo un momento en que el Chugo Torrealba... El mismo Capriles lo manda a quitar. Entonces, después nombran una comisión que nadie sabe dónde están esos señores, un tal Cartaya, Alfredo Padilla, que me dio la lástima que lo pusieran allí. En aquel momento yo dije, los segundones pasaron a la primera línea, pero los grandes jefes se ausentaron. Después Primero Justicia decide no juramentar a Juan Pablo Guanipa, en una de las torpezas más grandes de la política venezolana. Y vienen al Zulia y le preparan un evento para lanzarlo candidato presidencial. Y Guanipa se lo cree y hace una gira por el país. Y después resulta que primero, yo digo, ¿será? Yo me acuerdo que antes en la televisión había un programa llamado Los Comedy Capers. No, Francisco, entonces después la línea de Primero Justicia era
primaria, y Juan Pablo Guanipa con primaria y primaria y primaria y primaria, hasta que vino Capriles un buen día y dijo, consenso. Y entonces yo digo que este país está condenado, o está con unos ineptos, con unos incapaces que no saben hacer nada, o cae en manos de unos locos. Yo he venido diciendo que el principal problema del país hoy día no es Maduro y su gobierno, sino la oposición. La gente no le cree al gobierno, sin duda, pero no siente que la oposición le sea capaz de decirle algo interesante. Por eso es que tú explicas, o puedes justificar, o puedes entender que ante malos gobiernos, a veces a uno le pregunta, pero, si el gobierno es tan malo, ¿cómo el gobierno se mantiene en el poder? El problema es que el gobierno es malo, pero pareciera ser que la oposición es peor. Por eso que te digo, el principal problema de ahorita es la oposición, no el gobierno. Claro, porque ya el gobierno dijo lo que va a hacer y lo dice. De paso, el gobierno no miente cuando lo dice, Diosdado no miente cuando lo dice. El problema es que la oposición, fíjate, en estos días, hace 2 o 3 días, dentro de Primero Justicia, propusieron precisamente el sector de Capriles a Ramón Guillermo Aveledo como candidato presidencial. E ir a las elecciones. Por cierto, que Ramón Guillermo es el nombre que está usando esa parte de Primera Justicia, pero también hay un grupo del MAS, también hay un grupo de esa cosa que llaman COPEI. No, de COPEI no puede haber grupo. Bueno, lo que queda. No, sí, que de COPEI ya ni siquiera es una cosa, de esa cosa que llaman COPEI. Esa cosa que llaman COPEI, que puede tener a Joaquín Chaparro de líder en el Zulia, o en su defecto a Rogelio Boscán en el Zulia. ¿Cómo se llama? Están proponiendo también a Ramón Guillermo Aveledo. Pero ese es el outsider de los partidos. Aparecen por allí los guerreros del Twitter diciendo que el que se lance por fuera es un bandido. Y dice Ramos Ayú que si alguien se lanza tiene que ser por la mesa de la unidad. Y Ramos Ayud, vamos a ver si él cumple lo que dice. Si no es en unidad no debe haber candidato. Palabras más, palabras menos. Yo creo que ese mensaje de Ramos Ayud de ayer fue para los demás, no para él, porque ya él había dicho que sin garantía él no iba. Yo creo que era un mensaje a los demás. Pero vamos a ver si ese mensaje pudiera unir a toda... Porque Henry Falcón está lanzado. Claudio Fermín, que teóricamente es el más débil, ya tiene una campaña en cada estado. Entonces, ojalá ese mensaje de Ramos Ayud... ¿Quiénes son en el Zulia los adherentes de Claudio Fermín? Bueno, que yo sepa, el Bombillo, Adolfo Hernández, Luisa Ferrer, tiene varios. Sí, Adolfo Di Bitonto, que es un eterno seguidor de Claudio Fermín, gran amigo, por cierto. Va a decir los míos: Adolfo Di Bitonto, Adolfo Hernández, Luisa Ferrer, el jefe de campaña por Twitter. Julio Por Twitter no, por mensaje de texto también está animado con esa candidatura. Julio Ribarrí, no sé qué irá a definir. Lo que yo pregunto es lo siguiente: si unos candidatos que son candidatos a nombre de qué cosa. Hay una encuesta. Bueno, porque perdón, lo que yo te quiero decir es que ellos están señalando. Ayer Henry Falcón cometió, el jueves, en el programa de Vladimir a la Una, dijo que era antihistórico estar de acuerdo con una invasión, y Bolívar le iba a salir y lo iba a asombrar, porque el primero que pidió apoyo externo para combatir a los españoles fue Bolívar. Y además, a punto que lo combatieron por los propios intereses estratégicos de la época, al punto que sin la Legión Británica, claro, Bolívar no... Así es, pero también dijo que la abstención no había conducido a nada. Es decir, él le está dando a esto carácter de elección. En una campaña insólita, 16 días para hacer campaña. Yo creo que eso está en el libro récord. Tú me estás hablando del mismo Henry Falcón que perdió las elecciones con una señora desconocida en Lara. Sí, ese mismo. Ahora, yo creo que el problema, y lo escribí hace 2 semanas y seguimos en el mismo problema. El tema no es si vamos o no vamos a las elecciones. El tema es cuál es la política, cuál es la táctica, cuál es la estrategia que va a seguir la oposición, toda como fuente ovejuna, sea cual sea la decisión que se tome. Ahora, porque pudiera... Una pregunta ahora, perdón que te interrumpa. ¿Qué crees tú? ¿Va la oposición a elecciones o no? ¿Qué crees tú? Yo creo que no va a ir a las elecciones. Yo creo que todo el que vaya a la elección es chavista. Bueno, está bien, aparte de eso, pero tú crees yo creo que finalmente no van a la elección por una razón muy sencilla. La comunidad internacional ha dicho, no reconozco los resultados. Y ese no reconozco los resultados es, no reconozco
si gana Maduro, pero también si hipotéticamente ganara la oposición. El pastor Javier Bertucci va de alguna manera a legitimar a Maduro, dijo que va a ser candidato. Perfecto. Nos vamos a una pausa y en un instante regresamos con la pata del colibrí. Hoy, por supuesto, con un tema demasiado interesante, sobre todo para los que piensan y creen en este país y que no están por irse. Ya les voy a contar qué le va a pasar a todos aquellos que se van y regresan. Dale claro, pues.